me pidieron, ¿no? Me pedisteis pues para hablar un poco del sacramento del orden, Mm. y bueno, pues creo que pues es un buen momento para hablar de este sacramento porque pues dentro de una semana, prácticamente el día de Jueves Santo, vamos a recordar en ese día pues lo que la Iglesia siempre ha considerado que fue un poco el momento en el que Jesús pues instituyó este sacramento, ¿no? En el contexto de la última cena, cuando pues el Señor ya sabía que iba a ser la última ocasión que tenía con los discípulos de tener esa conversación un poco más tranquila, y en esa conversación, durante la cena y también un poco en la sobremesa, pues el Señor abre el corazón y bueno, pues nos dejó algunos regalos muy grandes, ¿no? El regalo del mandamiento del amor, que el Señor pues ya lo había ejemplificado antes de empezar a cenar, pues con ese gesto tan imponente, ¿no? De lavar los pies a los discípulos, con todo lo que eso significaba, ¿no? Para ellos era era un abajamiento muy grande y el Señor, pues eso lo deja claro, ¿no? Quien quiera seguirme, pues tiene que estar dispuesto a lavar los pies de sus hermanos, ¿no? Y después, durante la cena, el Señor nos deja el regalo principal, que es a Él mismo, pues en el pan y el vino, ¿no? El Señor ya había hablado a los discípulos de que quería ser alimento para ellos, de que quería darles a comer su carne. Aquellas palabras de Jesús habían escandalizado a la comunidad primitiva, incluso algunos se habían sentido como desanimados, ¿no? Como diciendo, pero este hombre qué dice, ¿no? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Y le habían abandonado, ¿no? Y los propios discípulos estaban como desorientados también ante aquello, no lo acababan de entender. El Señor había hablado de eso por primera vez en Cafarnaúm, en la sinagoga, y los discípulos estaban también un poco como perplejos, ¿no? Y finalmente en aquella cena, pues el Señor les explica cómo quiere hacer eso, ¿no? Él quiere ser nuestro alimento y lo va a hacer de una manera, en el fondo, muy sencilla, que consiste básicamente en que cada vez que los discípulos se reúnan en su nombre, y repitan sus gestos y sus palabras, pues sencillamente el Señor nos promete que a partir de ese momento, en ese momento, Él se va a hacer presente en el pan y en el vino. Y básicamente ese es el gran regalo porque significa que Jesús está junto a nosotros, y no solo junto a nosotros, sino que quiere estar dentro de nosotros, quiere que le recibamos, ser nuestro alimento espiritual y darnos la fuerza que nos hace falta pues para la vida, ¿no? Para la lucha, pues sobre todo para vivir ese mandamiento que Él nos ha dado, ¿no? Que pues sabemos todos que exige siempre de cada persona lo mejor, ¿no? El estar dispuesto a amar siempre, pues nos exige dar, como se dice, nuestra mejor versión, ¿no? Y quizá eso pues no lo podríamos hacer solos, pero con el Señor dentro de nosotros como alimento nuestro, pues nos podemos atrever a intentarlo, ¿no? Y al servicio de ese don, al servicio de esa presencia suya, es como Jesús instituye el sacerdocio. O sea, en el fondo el sacerdocio, la ordenación es simplemente asegurar, por decir así, que vaya a haber unas personas que puedan como hacer presente ese regalo de Jesús. O sea, el sacerdote, como una vez le escuché decir a un compañero, el sacerdote es como un panadero, por decirlo así, ¿no? No sé si alguno de vosotros vive en algún pueblo o, bueno, a mí me tocó, por suerte, en los primeros 8 años de cura, estuve en el ámbito rural y tenía que atender 5 pueblos con 13 parroquias diferentes, y me pasaba el día en el coche yendo de un sitio para otro, y me hacía gracia porque coincidía muchas veces con el panadero de la zona. El panadero de la zona llevaba una furgoneta de reparto y, como se hace en los pueblos todavía hoy, seguro que lo habéis visto o lo habéis oído muchas veces, pues cuando llega el panadero llega a la placita y toca la bocina para que la gente baje a por el pan, ¿no? Y yo me cruzaba muchas veces con el panadero de mi zona. Y un día lo pensé, si es que en el fondo mi trabajo y el de este hombre es el mismo, repartimos el pan. Él reparte el pan material, y yo reparto el pan de la Eucaristía, pero en el fondo el sacerdote, su misión es esa, llegar hasta donde hay un cristiano, una cristiana, y allí pues poderle dar ese pan
y poderle dar también en nombre del Señor pues el perdón, ¿no? Y la paz. Bueno, entonces, ¿qué es el sacramento del orden? Pues el sacramento del orden es que Dios elige a una persona a la que Él quiere. No hay ningún motivo para que sea una u otra, porque ninguno de los que estamos ahí somos dignos de eso. Todos nos sentimos como Pedro cuando el Señor se mete en su barca y le dice que reme mar adentro y el Señor y Pedro le dice, pero Señor, pero que yo te has equivocado conmigo, que yo soy un pecador. Y el Señor le dice, no, no, a ti es el que te he elegido, ¿no? Pues los curas es lo mismo, ¿no? Somos hombres normales y corrientes, pero que hemos recibido esa gracia y esa gracia pues actúa en tu vida. Y la verdad es que es una cosa que la compruebas, o sea, cuando te ordenas sacerdote, te sientes muy por debajo de la misión que se te está dando y muchas veces dices, esto, yo no voy a poder con esto, vamos, no, no, es imposible. Y sin embargo, pues bueno, vas viendo que el Señor te va fortaleciendo y te va ayudando pues para asumir esos retos con tu propia debilidad, porque tu debilidad no desaparece por la ordenación, o sea, sigue siendo la misma persona con los mismos defectos, la misma fragilidad, pero es verdad, es un hecho que el Señor pues se hace presente, ¿no? Igual que se hace presente en la vida de cualquier persona cristiana, o sea, eso no, la ayuda de Dios no es solo para los curas, evidentemente, sino para cualquier persona bautizada. Pero bueno, en el caso del cura, esa ayuda tiene como esa gracia particular de poderte poner al servicio de los hermanos, ¿no? Bien, por eso el sacerdote no es alguien simplemente que hace un trabajo, sino que realmente pues es alguien que tiene una misión, ¿no? Sabéis además que el sacramento del orden tiene 3 grados, no solamente es los curas, sino que está el diaconado, el diácono, el presbiterado, que son los sacerdotes, y luego está el obispado. En realidad, por decir así, eh, el cura es un colaborador del obispo, ¿no? O sea, los que verdaderamente, digamos, tienen la plenitud del sacramento son los obispos, porque son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Que son los que Jesús instituyó con esta función, ¿no? Bueno, eh, en realidad, otra cosa muy importante que tenemos que entender siempre es que el único sacerdote en sentido estricto es Jesús, ¿no? Es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que ofrece el sacrificio perfecto, que es su propia vida, y Él es el que une, en definitiva, la humanidad con el Padre, ¿no? Y los sacerdotes, los curas, vamos a decir, para entendernos, somos sacerdotes en la medida en que estamos unidos a Cristo, ¿no? Eh, pero bueno, pues es verdad que por decirlo así, cuando un sacerdote celebra la misa, propiamente el que celebra es Cristo, ¿no? Porque el sacerdote solamente le está representando, ¿no? Cuando un sacerdote perdona en la confesión, pues no perdona a él, el que perdona es Cristo, ¿no? Y cuando un sacerdote acompaña o guía a una persona, tampoco lo hace en su nombre, y lo hace Cristo, ¿no? Evidentemente, este es el ideal. Luego, como he dicho, pues está la debilidad humana y muchas veces hay sacerdotes pues que no lo hacemos bien y que nos queremos poner en el lugar del Señor y pues bueno, pues eso pues eh, claro, es un error, ¿no? Puede ser un pecado incluso, ¿no? Porque, pero bueno, por eso el sacerdote también no puede pensar, bueno, ya me han ordenado y ya está. No, no, te han ordenado, pues ahora tienes que poner en juego todas tus capacidades, igual que, por ejemplo, una persona casada. Una persona casada no por el hecho de que te hayas casado ya está todo hecho, ¿no? Ahora tienes que vivir ese amor que has prometido, ¿no? Pues lo mismo es el sacerdote, ¿no? Bien. ¿Cuál es la misión propia del sacerdote, del cura? Pues serían como 3. La primera sería anunciar la palabra, que eso es muy importante. Y esa es, por ejemplo, una de las experiencias más bonitas de ser cura, eh, es que tú te das cuenta de que cuando celebras la Eucaristía, el momento de mayor silencio en la iglesia es cuando cuando tú proclamas el Evangelio. Es muy bonito comprobar que muchas veces la gente pues entra en la iglesia pues igual hasta un poco tarde o despistada o con sus problemas, o sus preocupaciones
Y bueno, pues tú vas notando como un fondo, un ruido de fondo, pero en el momento en que se proclama el Evangelio, se oye el silencio en la iglesia, porque verdaderamente la gente, la que mueve es la palabra de Dios. Esa es la palabra que de Perdón, verdad. perdón, Miguel, un momentito. A ver, hay unas personas que están hablando al fondo. Maritere, Por favor, A ver, tenéis que silenciar los audios, porque si no, no claro. se puede, ¿vale? Tenéis que silenciar aparece, los audios. aparece el nombre de Maritere Alzola. Si está con gente, por favor, que estén en silencio, que silencien el micrófono. Es que es un ruido de fondo que nos está distrayendo la meditación, ¿eh? Venga, por favor. Vale, continúa, Miguel. Vale. Bueno, eso una de las funciones, ¿no? El anunciar la palabra. Otra función es celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es el centro de la comunidad cristiana, especialmente la Eucaristía del domingo, es el momento más importante de la comunidad. ¿Quieres que haya compañía? Sí, De esas cosas, porque está estudiando. Está estudiando quinto. Claro. a ver, sí, Enfermería, ya sabes. Sí, sí, Los estudiantes que de vez en cuando tenemos. sí, sí, tienes prácticas. Maritere Alzola, por favor, si me estás oyendo, tienes el micrófono y se te oye hablar con una persona. Maritere. ¿Está bien? Maritere Alzola, ¿me oyes? Pero a las 5 mejor. Ah, están ahí con el tema. Hoy. Maritere, sí. a ver, Maritere, si me estás oyendo. Nada. Madre mía, Maritere. A ver. Bueno, ¿hay ninguna posibilidad de que a esta persona la silencies? María José CV. Yo no sé Eh, hacerlo. Yo no No. puedo hacerlo tampoco. Uy, madre, a ver. ¿Está Bueno. pensando que Maritere, soy Miguel. Maritere, ¿me oyes? Maritere Alzola, ¿me oyes? Sí, así no me oye. Maritere, ¿me oyes? Maritere, ¿no oyes la conversación? Sí. A ver, Maritere. Espera, ¿No? la voy a llamar yo por teléfono. La voy a Vale, llamar por teléfono, ¿vale? sí, va a ser lo mejor. Para que Perdón, así- perdón, un segundito, no sé si me oís. Marian, Sí. ¿eres tú Sí. la que estás llevando la llamada? ¿Cómo? ¿Quién No, está no. llevando? No, el anfitrión, el que lo esté gestionando, puede silenciar a todos. Sí, pero no está, Vale. es un juez y no está. Vale, pero tiene que haber quedado algún segundo anfitrión. Cuando se marcha el principal, el segundo que ha entrado. El que ha Espérate, entrado, a ver si veo quién es, espera. No lo a lo veo, mejor ha no lo sido veo. Sandra y se ha ido. No, Que no veo quién es, no vale, ves. nada. Bueno, No, es ahora que. estamos en silencio, me Vale, parece, venga. Miguel, ¿no? Lo siento, Venga. venga, hasta Vale, luego. vale. No pasa nada, esto es el directo. Ya, ya. Vale. Otra cosa muy importante que no nos podemos olvidar nunca. El sacerdote, el cura, tiene una misión concreta dentro del pueblo, pero es muy importante recordar que todas las personas bautizadas participan del sacerdocio de Cristo. Cuando no hemos sido bautizadas, aunque no nos acordamos, evidentemente, pero en el momento de la unción crismal, se nos dice que entramos a formar parte del pueblo como sacerdotes, profetas y reyes. O sea, toda persona bautizada tiene esa función también, ¿no? Por eso la diferencia del sacerdocio común y con el sacerdocio ministerial no es una diferencia de dignidad, sino que es una diferencia de misión. Perdón. O sea, el cura está al servicio de los demás bautizados, ayudándoles a vivir su vocación, pero no es que sea más. El ser cura es más que cualquier otra cosa. O sea, porque dentro del pueblo cristiano en realidad es que no hay más ni menos. O sea, somos todos iguales, somos todos hijos e hijas de Dios, tenemos la misma dignidad, exactamente igual, y lo que tenemos son funciones diferentes, son misiones diferentes, ¿no? Pues hay quien tiene la misión, por decir así, matrimonial, o hay quien tiene la misión de sacerdotal, o hay cristianos que tienen otras misiones, por ejemplo, personas que tienen una llamada muy fuerte a la acción caritativa, o sea,
no, la dignidad es exactamente igual para cualquier persona bautizada. Por lo tanto, en ese sentido no hay, en la Iglesia la jerarquía, por decir así, es simplemente una cuestión, vamos a decir, de funcionamiento, de orden, pero orden en el sentido de, pues eso, de ordenar, o sea, pues este aquí y el otro al otro lado, ¿no? Pero no, ni más ni menos, ni arriba ni abajo, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa que también se podía reflexionar un poco es sobre las dificultades que tienen hoy los sacerdotes, ¿no? Bueno, las conocemos perfectamente todos, ¿no? La primera es que hay muy poquitas vocaciones, aunque se mantiene un mínimo. No, por ejemplo, en Bilbao, que es lo que me pilla más de cerca, pues más o menos vamos a tener una ordenación al año. Tener una ordenación al año. Pues desde los últimos 20 años, más o menos esa es la dinámica, ¿no? Es muy poquito, porque, pues es muy poquito, porque como decía don Mario Iceta, que fue el que me ordenó a mí, lo decía un poco en plan, un poco bruto, pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? Él decía, cada año entierro 20 sacerdotes y ordeno a uno, ¿no? Esa es la realidad, pues por la pirámide de población, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad evidente, ¿no? Otra dificultad que puede haber, pues que, claro, al final somos menos para un poco intentar mantener las mismas tareas. Entonces eso, bueno, yo por decir algo que simplemente porque lo conozco, no es por ponerme de ejemplo, pero pues cuando me ordenaron en mi primer destino tenía 3 pueblos, al año siguiente me cayeron los 2 pueblos del lado y donde antes había 5 curas, pues pasó a haber uno, ¿no? Pero no os digo, no es que sea yo, sino a todos los compañeros nos ha pasado igual, ¿no? Pues te toca asumir, pues eso, ¿no? Eso tiene el problema a veces de que lo que se dice normalmente, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Pues intentas estar en todo, llegar y no llegas. Y sobre todo el gran problema de esa mala distribución es que al final no puedes estar con la gente, que es lo más importante. Tienes que estar siempre corriendo de un lado a otro y eso es un problema porque pues el cura tiene que ser una persona disponible, ¿no? Y para estar disponible tienes que tener tiempo. Si vas corriendo, pues no. Pero bueno. Y luego hay una dificultad también, ¿no? Que está ahí, que es la incomprensión y la crítica, ¿no? En la calle, pues es verdad que el ambiente ahora mismo es bastante contrario a los sacerdotes, en parte porque ha habido, pues el tema de los abusos, eso no se puede negar, y es normal que la gente a veces se sienta herida o dolida, eso es una realidad. Pero bueno, pues aparte de eso también hay una desconfianza, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es verdad que el sacerdote tiene esa situación, ¿no? Y luego está la dificultad de las limitaciones propias, lo que hemos dicho, ¿no? No somos superhombres, como es evidente, pero lo que pasa es que a veces, claro, la gente del cura siempre espera la mejor versión, ¿no? Siempre espera una persona paciente, sonriente, amable, y el cura a veces está en ese plan y a veces está cansado y te puede poner a la cara como le puede pasar igual, exactamente igual a un padre de familia. Pues cuando llega a casa su hijo o su hija, pues espera que haga caso, que juegue con él, tal, pero igual pues viene cansado de trabajar y no tiene ganas ni de jugar ni de nada, ¿no? Bueno, pues que somos humanos, vamos. No. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a los sacerdotes? Pues primero, lo más importante siempre para ayudarnos entre cualquier persona, la oración, ¿no? El rezar, eso es muy importante, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos la comunión de los santos, compartimos esa oración, esa unión, pues eso es lo primero. También el procurar estar pues un poco cerca, pues con cariño, eso pues hace mucho, ¿no? Yo me acuerdo un día, por poner un ejemplo también, una tontería, pero me acuerdo un día que llegué, lo puedo decir además, para los que son de aquí ya saben de dónde hablo, ¿no? Una de las parroquias que me toca estar ahora es la de la Inmaculada y un día llegué pues a celebrar, me parece que era un funeral, después de pues un día largo, con las cosas, tal, bueno, total, celebré el funeral, bueno, tal, y al final, cuando me iba a ir, cogí el abrigo que estaba colgado en una percha, metí la mano en el bolsillo y alguien, que no me dijo quién era, pero yo ya sabía quién era, me había dejado una bolsita de gominolas. Bueno, pues es una tontería,
pero te alegra el día, porque es como decir, pues mira, esta persona sin decir nada, pues tiene ese detalle de cariño, pues que cualquiera agradecemos, ¿no? Porque, pues eso, simplemente es como decir, pues mira, o sea, date este capricho, aunque sea al final del día, pues ya está, ¿no? Pues con esas cositas pequeñas nos hacemos mucho bien, ¿no? Bueno. Y luego también yo creo que es importante el procurar comprender a veces, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, una cosa súper típica que nos pasa a los curas un montón es que estás en la sacristía cuando faltan 3 minutos para empezar una Eucaristía y te viene alguien a contar un problema, ¿no? Y es como, es que ahora no te puedo atender, o sea, tengo que preocuparme de esto, del otro, tal, tal, tal. O sea, hay que, bueno, pues eso, pues tener como un poco de tacto, ¿no? Como para decir, bueno, pues ahora puedo acercarme, ahora no. A ver, que no es más que una cosa de sentido común y ya está, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que se pueda colaborar en la parroquia siempre es bienvenido. En las parroquias, como me dijo una vez un compañero, le preguntó a otro, ¿y qué tal? ¿Andas con mucho trabajo? Y el compañero le dijo, pues todo el que quiero. O sea, es así. O sea, si quieres trabajar en una parroquia, siempre hay cosas que se pueden hacer. La catequesis, la Cáritas, la liturgia, los grupos de formación. Entonces, pues esa ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Que aparte, no es que le ayudemos al cura en su parroquia, es que la parroquia es tan tuya como del cura, ¿no? Y quizás es hasta más tuya, porque a lo mejor tú vas a seguir allí 20 años y el cura dentro de 5 se va a ir a otra. O sea que no es que estamos ayudándole al cura en sus cosas, sino que son nuestras cosas. Bien. ¿Vale? Cuando vengas el viernes. Por último, pues eso, yo diría que como conclusión un poco, ¿no? En la relación con los sacerdotes, pues acordarnos siempre de esto, ¿no? El sacerdocio es un regalo que hace el Señor a su iglesia y es un regalo que consiste sobre todo en eso, en que haya personas que se aseguren de que el pan llega a todos los rincones y con el pan llega el perdón y llega el amor de Dios, que ese es el sacramento del perdón, de la reconciliación, el pan, el perdón, la palabra. A través de ellos y también a través de su debilidad, pues llega el consuelo de Dios. En ese sentido, por ejemplo, es muy bonito. A mí me encanta cuando leo los evangelios darme cuenta de que los discípulos, los 12, eran muy torpes. O sea, tú vas viendo y están continuamente metiendo la pata. Y eso es un consuelo, porque los demás hacemos lo mismo. O sea, está siempre metiendo la pata, pero a pesar de eso, pues son fieles al Señor. Y a partir de esa fidelidad es como el Señor pues hace su obra, ¿no? Pues nosotros los bautizados y también los curas es lo mismo. Estamos siempre o muchas veces metiendo la pata porque somos débiles, porque nos equivocamos por la fragilidad, pero es el Señor el que hace su obra a través de esa debilidad, ¿no? Y luego, pues eso, pues procurar, pues valorar, respetar, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Pues rezar por los sacerdotes, por las vocaciones e implicarnos por eso, porque las parroquias, los movimientos, los grupos no son cosas de los curas, sino que son cosas de todo el pueblo de Dios, ¿no? Y a todos nos ha dado el Señor la misma dignidad y la misma misión, solo que cada uno de una manera, ¿no? Pero en el fondo, pues eso, somos todos iguales y se trata de apoyarnos, ¿no? Y nada más, yo hasta aquí llegaba un poco mi exposición. Si queréis abrimos un poco ese diálogo, ¿parece bien o no sé? Pues, Sí. pues muchas gracias, Padre Ujú. Miguel, porque la verdad, a mí, de todo esto que está diciendo ahora mismo, pues se me ocurre pensar que, bueno, que hay varios factores para, muchas veces, a lo mejor, fruto de la inmadurez de nuestra fe que tenemos, pues exigimos mucho a los sacerdotes, no pensando que también son humanos y que claro, que como usted dice, se equivocan y pues como humanos que son, ¿no? Y claro, pues es una pena que esa exigencia conlleve el alejarse de la iglesia, el decir, pues que, por ejemplo, claro, si tienes la mala suerte de que te toca un sacerdote, pues bueno, que ha cometido un error grave, que ha cometido un, pues eso
a la gente de la iglesia y hay mucha intransigencia y entonces pues yo creo que es lo que está pasando mucho ahora quizás, además del laicismo que hay y esto y la falta de valores, pero es verdad que parece que se echa la culpa mucho a los sacerdotes. Ujú. Sí. Sí que es verdad que, claro, cuando, o sea, el escándalo, por decir así, puede ser mayor cuando el que ha hecho algo malo es un sacerdote, ¿no? Y más sobre todo si se ha valido, digamos, de su posición para, pues, para atentar contra pues, un menor o una persona no menor, pero, o sea, el escándalo, por decir así, se entiende, porque en el fondo, pues es un poco también parecido a lo que pueda sentir un niño si ve que su padre, por decir así, pues hace una barbaridad, ¿no? Pues bueno, si es un vecino, pues no te gusta, pero si es tu padre, bueno, no es el mismo nivel, pero un poco se puede asemejar, ¿no? Si esta persona que yo esperaría de ella, que me acerque a Dios, que me trate bien, que pues hace lo contrario, pues claro, el escándalo es muy grande. En ese sentido, sí es verdad que bueno, que los curas tenemos que tener un cuidado muy grande, ¿no? En no hacer daño, porque a veces, perdón, con una mala palabra, un mal gesto, eh, yo me acuerdo muchas veces una cosa que aprendí en la primera parroquia donde estuve, eh, estábamos cambiando la instalación de los micrófonos y un día, pues uno de los trabajadores que estaban instalando los micrófonos, pues me vino a preguntar algo en un momento que yo estaba muy apurado y, y le contesté mal. O sea, no sé, vamos, no es que le insultara ni nada, pero pues le dije, no sé cómo, pues mira, ahora no puedo hablar de eso, déjame, no sé cómo, me lo quité de encima de mala manera. Y aquel hombre, luego me di cuenta de que le había hecho daño, o sea, le había hecho daño que un cura te trate así, ¿no? Bueno, pues eso, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, sí, eso es Yo verdad. quería hacer dos preguntas. A ver, una. Sí. Entiendo que el sacerdote es intercesor, ¿no? Ujú. Vale, pero no acabo yo de entender bien lo del sacerdote, rey y profeta del bautismo. No lo acabo de entender. Y luego la otra pregunta es lo del carácter. Siempre he oído que es que el orden imprime carácter. Entonces, esas dos preguntas. Bueno, lo de sacerdote, profeta y rey no es solo el sacerdote ministerial, sino que es Claro, cualquier persona bautizada. eso es, pero no lo entiendo. ¿Qué? Bueno, a ver, en el fondo son figuras del Antiguo Testamento que expresan, digamos, distintas dimensiones de lo que es ser una persona pues consagrada o bautizada, ¿no? El sacerdocio es la función, digamos, de mediación entre Dios y el hombre, o sea, en ese sentido todo cristiano es bautizado, todo bautizado es sacerdote porque todo bautizado tiene la obligación de rezar por sus semejantes, porque eso nos lo pidió Jesús muchas veces, ¿no? Que rezáramos y que pidiéramos por el pan nuestro de cada día, ¿no? En esa oración pedimos por toda la humanidad. En ese sentido, todos somos sacerdotes porque todos intercedemos, ¿no? Lo de profeta se refiere a la dimensión, digamos, que tiene la palabra de Dios de alerta o de advertencia que hay que hacer a los semejantes también, ¿no? El profeta es el que cuando el pueblo se descamina, pues le avisa, ¿no? O cuando tiene una... Entonces, toda persona bautizada tiene que ser capaz en su contexto, en su ambiente, pues de tener esa voz profética, a veces también de denuncia, ¿no? De decir, pues esto no está bien, ¿no? Pues si tú, yo qué sé, en tu casa tienes una persona empleada y no le pagas lo justo, pues una persona bautizada tiene que ser capaz de decirle a su cónyuge o a su hermano o a su compañero de piso, oye, lo estamos haciendo mal, esto no puede ser, no podemos no pagar lo justo, ¿no? Esa es un poco la profecía, por decir así, ¿no? La palabra de alerta. Y luego el ser rey se refiere, el reinado se refiere un poco a al mandato que da Dios a Adán y Eva, ¿no? El gobernar la creación. O sea, Dios ha creado un mundo que lo ha puesto a nuestro servicio para que le alabemos y también para que lo cuidemos. La realeza no es solamente, por decir así, el imperio, el que yo mando, sino también el que yo sirvo. O sea,
el ser rey significa que yo tengo que hacer que esto funcione, ¿no? Para una persona bautizada, ese ser rey significa que tienes que trabajar, que tienes que hacer que las cosas pues alaben a Dios y las personas, que te tienes en el fondo que preocupar por lo que Dios te ha confiado, ¿no? Bueno, un poco por ahí, no sé. No sé si eso. Ujú. Sí. Vale, entendido. Sí. ¿Y lo Hola, del buenas. carácter? ¿Y lo del Lo carácter? del carácter. Lo del carácter, vamos a ver, algunos sacramentos como son la confirmación, por ejemplo, el bautismo, confirmación y también el sacerdocio, eh, imprimen carácter en el sentido de que se refiere como a una huella que queda en el alma cuando Dios da esa gracia, cuando esa persona recibe ese sacramento, ¿no? Es como por decir así, una especie de huella que no se puede borrar, ¿no? Como si dijera, Indeleble. sí, indeleble, ¿no? Como si dijéramos, Dios te pone como una especie de sello, ¿no? De marca, de decir, este es mío, ¿no? En cierto sentido, por decirlo así, en cierto sentido. Sí. Vale. O sea, que en el fondo lo que quiere decir es que, pues como que en ese momento Dios hace una alianza contigo, ¿no? Al recibir el bautismo, pues toda tu vida vas a ser bautizado, aunque... Por eso, por ejemplo, cuando un sacerdote deja el sacerdocio y se casa, que eso, por ejemplo, bueno, pues todos conocemos a alguno, ¿no? Esa persona en definitiva sigue siendo sacerdote. Aquí tuvimos en la diócesis de Bilbao un caso que llamaba la atención porque hubo un sacerdote que se fue de misionero a Ecuador y allí conoció a una mujer con la que pues se casó después, dejó el sacerdocio y ese hombre cuando volvió a Bilbao, ya mayor, empezó a hacer un voluntariado en el hospital de Basurto y el que era obispo entonces, don Ricardo Blázquez, le autorizó para que administrara la unción de enfermos, que en principio solamente lo puede hacer un sacerdote, ¿no? Porque ese hombre, aunque había dejado el sacerdocio y se había casado por la iglesia, todo correctamente, pero seguía en el fondo de su alma, ese hombre es sacerdote para siempre, porque es como que ese sello, esa marca que Dios te ha dado, no la retira, ¿no? Entonces ese hombre tuvo pues esa función y durante muchos años él estaba como o sea, atendía a los enfermos y tenía esa facultad de dar la unción, ¿no? Bueno, eso. Vale. Hola, buenas tardes. Sí, Félix desde Barcelona. sí. Hola, Padre Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que yo comentaba al respecto de lo que estaba comentando, de ese sacerdote que se casó. Pienso que se tendría que abrir un poquito la mano, dado que hay tan pocas vocaciones. Permitir que un sacerdote que tenga vocación y que tenga el deseo de seguir el hecho de que se casase, pienso que tendría que haber una dispensa, porque si no ocurre que con las pocas vocaciones que existen nos vamos a quedar. Y luego otra cosita, pienso que los diáconos también de alguna manera podían propiciar más la lectura de la palabra, dado que en algunas veces no se puede oficiar la misa, pues por lo menos que ellos pues dieran ese consejo a los feligreses de hacer la lectura de la palabra. Esta es mi pregunta. Sí. O sea, el tema del sacerdocio, del matrimonio, o sea, de que los curas se puedan casar, en realidad, como ya sabéis, en la Iglesia en los primeros siglos era lo habitual, ¿no? Incluso los obispos eran casados y no había ningún problema. Los 12 a los que Jesús llamó, de varios de ellos sabemos que eran casados. O sea, no hay ninguna incompatibilidad entre el sacerdocio y el matrimonio. La Iglesia desde hace siglos optó por esta vía del celibato, más que nada un poco basándose o sea, porque a veces la gente dice que eso es para estar más disponible. En realidad, la razón de fondo es que se entiende que el sacerdote recibe una llamada totalizadora de Dios, ¿no? Por parte de Dios, en el sentido también esponsal, o sea, como dicen los niños un poco así resumidamente, tú te casas con Dios, ¿no? Bueno, eso tiene un sentido profundo de decir, bueno, tú entregas tu corazón entero pues a Dios, ¿no? Y en ese sentido, los sacerdotes
un sacerdote que vive bien su vocación, yo creo que se siente también en lo afectivo completo, porque, bueno, porque a Dios le puedes entregar la vida como lo hace, por ejemplo, una religiosa, ¿no? O sea, que un día pueda pasar que haya curas casados, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ya las hay en la Iglesia Oriental, incluso hay sacerdotes católicos de rito griego que son casados y no pasa nada, ¿no? No está tan claro que eso resuelva el problema de las vocaciones, porque de hecho, por ejemplo, en los países reformados, ¿no? En Alemania, en Noruega, en esos países que tienen iglesias cristianas pero no católicas, donde hay sacerdocio casados, en realidad eh, pues sigue habiendo pocas vocaciones y, o sea, no parece que eso resuelva tanto el problema, porque eh, hoy en día el problema que tenemos en la iglesia no es solo con los curas, también es con los casados, ¿no? ¿Quién se casa hoy en día como la iglesia nos pide, ¿no? O sea, no parece que es, bueno, no se sabe si puede ser la solución, pero que se pueda dar, sí. Y eso es un poco la iglesia la que tiene que ir viendo, ¿no? Y luego lo de los diáconos, sí, los diáconos aquí en esta diócesis nuestra de Bilbao, don Ricardo hizo una apuesta hace unos años ya por implantar esa figura y ahora mismo hay creo que son 8 o 10 diáconos que hacen una labor y sí, ellos, claro, ellos tienen esa como cualidad específica, ¿no? Del anuncio de la palabra y también del servicio de la diaconía, un poco a los más necesitados, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa que se va extendiendo también en muchas diócesis del mundo, ¿no? Gracias. Sí, sí. Bueno, no preguntamos más, a ver qué alguna duda, alguna cosilla por ahí. Enrique, tú siempre tienes alguna duda por ahí. Mm, No está, ya está. no está. Bueno, Mm. bueno. Perdón, yo quería, ya que estoy aquí, Sí. quería ver si los países latinoamericanos, que vienen tantas personas de esos países y también pueden traernos buenas vocaciones, también sería bueno pues intentar que de esos países vinieran las vocaciones que aquí nos faltan. Sí, sí, de hecho eso está pasando ya. Sí. En eso ha habido como distintas, vamos a decir, pruebas, ¿no? En algunas diócesis españolas, en las que, bueno, por ejemplo, por contar un caso, nosotros aquí en Bilbao se hizo una apuesta hace unos años por traer gente de Ecuador, que es un país con el que hubo una relación hace muchos años de misioneros vascos que iban allí. Y bueno, don Mario, que era el obispo entonces, dijo que él no quería traer ya curas ordenados, sino gente que pudiera hacer aquí el seminario y ordenarse aquí, ¿no? Aquí se trajeron, se les invitó a venir y vinieron 8 jóvenes y de esos 8 jóvenes salió una vocación. Uno fue ordenado y está ahora de sacerdote trabajando en Erandio, ¿no? Los otros, por distintos motivos, no fueron ordenados, ¿no? No es fácil la cosa porque, bueno, son mundos diferentes, también maneras de vivir la religión a veces un poco diferentes, pero es una realidad que cada vez más van a venirnos o seminaristas o sacerdotes ahora por ejemplo en Madrid, por lo que tengo entendido, hay muchos sacerdotes africanos. En Zaragoza, por ejemplo, también han venido muchos sacerdotes, por lo que he oído yo, no sé, vinieron hace unos años sacerdotes también de países de Latinoamérica, o sea, con sus dificultades, pero creo que eso va a pasar y que además creo que es una riqueza porque pues al fin y al cabo pues somos una comunidad, ¿no? Y nos enriquece ver personas con mentalidades a lo mejor algo diferentes, sensibilidades diferentes. Aquí no, o sea, en el fondo yo lo que he visto en eso es que como todo muchas veces depende de la persona, ¿no? El que es majo y entregado, pues a la gente le da igual un poco que sea de aquí o de allí, ¿no? Y el que pues no es tan así, pues tampoco importa si viene de lejos o desde aquí, ¿no?
En el fondo depende mucho de la persona, sí. Y más aún, yo pienso que la variedad enriquece de tal manera Sí, que si se pide una homologación, como se hace con los médicos y otras profesiones, yo pienso que también se podía exigir una preparación, pero el carácter que tienen estas personas en general, más dulce, más suave en el hablar y todo, eso también ayuda mucho a que mucho, ellos pudieran hacer aquí una misión muy buena. mucho, mucho, mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo hablo desde un pueblo, desde la línea de la Concepción, provincia de Cádiz. Y lo que Sí. está diciendo el compañero aquí en la línea, que hay 9 parroquias, sin embargo, tenemos 2 párrocos y un diácono que son de Sudamérica. Y muy bien. Y también en cuanto a los diáconos, también ellos hacen la palabra. Ujú. Entonces no sé si es que ya estamos en una zona un poco más avanzada en ese sentido, ¿no? Y Sí, gracias que tenemos esos sacerdotes, porque si no la mitad de las parroquias no tenían párroco. sí, sí, totalmente, totalmente. Además, esto en la historia de la Iglesia ha pasado siempre, o sea, siempre ha habido como esos trasvases y está bien, está bien. Está bien que sea así y la gente, yo he visto que les coge mucho cariño también. Además, cuando viene un cura joven de otro país, pues la gente tiene como más sentimiento de acogida, de... Sí, sí, eso es así. Hola, Y ¿se me oye Algunos son ahora? jóvenes y otros son más mayores, porque también, creo también. que son 2, que uno tiene 50 y tantos años, otro 60 y tantos, y el diácono tiene, si es más joven, tendrá 40 y tantos. O sea que también vienen personas ya más adultas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Hola, Ujú. hola, Enrique, sí, a sí. ver, yo quería preguntar, estábamos hablando del matrimonio. Mm, Yo tengo entendido, bueno, un sacerdote ya mayor que me comentó una vez que más que, aparte de no recomendar el matrimonio, recomendaba que el sacerdote viviera solo a no ser que fuera un caso de fuerza mayor, ¿no? Atender a algún familiar o alguien que estuviera enfermo o mayor, recomiendan que el sacerdote viva solo. Bueno, yo no tengo esa idea, ¿eh? Yo más bien creo que a los curas se nos invita a vivir en pequeñas comunidades de curas. Comunidad. Mm. Y eso sí, eso lo sé, pero Sí. que recomienda, bueno, esta persona tenía la idea de que, o sea, según ella, su opinión era que el sacerdote debía vivir solo. Pues no sé, bueno, Sería una opinión personal, no sé. sí, o sea, la iglesia en eso no, o sea, no te impone el que vivas con otros, sí te invita, porque, a ver, todos sabemos que vivir con alguien siempre te obliga un poco más que si estás tú solo, o sea, tienes que esforzarte un poco más en tener las cosas ordenadas, limpias, bien, no sé, pero es que Sí, eso es bueno. La soledad estoy de completa, acuerdo, estoy de acuerdo. Y sí, además fomenta la comunicación, que es sí, importante. El Sí, ser sí, sí, humano sí. necesita comunicarse, tiene días buenos y días regulares y hay que trasladarlo a los demás muchas veces nuestro interior, ¿no? sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, a lo mejor lo que quería decir ese sacerdote es que, bueno, pues por su propia vocación se enriquecen más viviendo o solos o acompañados de otros sacerdotes, pero como que la familia pues la tengan en un segundo plano, ¿no? En el primer plano su vocación siempre. O sea, sí que es verdad que el sacerdote, yo creo que tiene que cuidar su oración y en ese sentido sí es verdad que tienes que vivir como con un poco de recogimiento. O sea, eh, si tu casa es un lío de sitio, ¿no? Por decir así, pues es complicado. A ver, tú necesitas tu tiempo para hacer la oración de las horas, ¿no? El oficio divino y luego, pues bueno, tener un poco de calma, ¿no? Porque, pero bueno, como cualquier persona, podríamos decir, ¿no? Pero en general, bueno, y luego por si tienes familia, pues yo creo que también es una parte bonita de la vocación sacerdotal el poder, por ejemplo, cuidar de tus padres mayores. Eso yo he visto muchos compañeros que lo hacen y me parece Sí. algo bonito, ¿no? Y enriquecedor
O sea, que en ese sentido también tienes esa libertad que igual un hermano casado no tiene, ¿no? Bueno, o sea, no, Sí. yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Mm. Y ese comentario que has hecho tú antes de que en realidad los obispos son los inmediatos seguidores de los apóstoles, ¿no? Y los obispos, digamos que nombran sacerdotes como colaboradores. No existe un paso, digamos, rectilíneo entre los obispos hacia los sacerdotes como seguidores, como continuadores. O sea, vamos a ver, la Iglesia lo que nos dice es que los obispos son los sucesores de los apóstoles, como hay como una línea, ¿no? Mm, de sucesivas ordenaciones y luego cuando una persona siente la llamada a ser cura, se integra en lo que se llama un presbiterio diocesano o de una familia religiosa, que también puede ser, ¿no? ujú. Eh, y la relación con con el obispo es muy directa. De hecho, por ejemplo, ahora la semana que viene, el día de Jueves Santo, tendremos la misa crismal. Mañana. Se celebran las diócesis, eso es, en la catedral por la mañana y en la que el obispo, pues, con sus sacerdotes, con su presbiterio, pues consagra los aceites que luego se van a utilizar, ¿no? Para la unción de enfermos, para el matrimonio, para el bautismo. Y ese, por ejemplo, es un momento muy bonito de unión del obispo con su clero, ¿no? Y eso es muy importante. Eso, ahora, por ejemplo, ha habido una convivencia de sacerdotes en Madrid, a la que el Papa les escribió una carta y en esa carta el Papa nos recuerda que uno de los deberes que tenemos los sacerdotes es el de la lealtad y la disponibilidad con nuestros obispos, que es muy Ujú. importante porque pues porque al final tenemos que, nuestra función es un poco ayudarle, apoyarle, sí. Obediencia también, sí, Obediencia, nosotros, o sea, la obediencia propiamente la promete el religioso, sí, pero el sacerdote, o sea, la promete en el sentido del voto. Pero el sí. sacerdote sí es verdad que antes de ser ordenado hace tres promesas, que las hace además públicamente. No hace voto religioso, o sea, Ujú, no es un ujú, voto, pero hay tres promesas que son la obediencia al obispo que te ordena y a sus sucesores, la primera. ujú, La ujú, segunda es la castidad, el celibato. Y la ujú, tercera es el rezar el oficio de las horas, o sea, ujú, el breviario que se decía antes, ¿no? Que ahora ujú, los curas casi todos utilizan el teléfono porque es más fácil, ujú. ¿no? Una aplicación. Pero Claro. bueno, que da igual, teléfono, breviario, tienes la obligación de rezar esas horas, ¿no? Esas Ujú, son nuestras tres promesas, sí. ujú, ujú. No, te lo veo que como un padre, casi, casi, ¿no? El obispo, pues Sí, en su claro. diócesis, claro, debe estar abierto además a las necesidades de cada uno de los sacerdotes, claro. Ujú, Sí, ujú. sí, eso Bueno, es. bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis más? Cuando se va un niño o una persona al seminario, ¿hay una edad de entrar? ¿Se puede entrar, pues, porque yo tengo oído que algunos han entrado pues desde pequeños, desde 12 años a lo mejor, otros han ido a los 18. ¿Esto cómo va Sí. cuando la vocación viene? O... A ver, antiguo, o sea, propiamente en lo que es un seminario, Sí. no se puede entrar hasta los 18 años. Antes sí, antes había la figura que todavía hay en algunos sitios de lo que se llamaba el seminario menor, que era, en el fondo era un colegio de educación normal, pero en el que los internos hacían una vida como de preseminaristas o aspirantes al seminario, ¿no? Pero propiamente hay un momento en el que la persona es admitida en el seminario, que se llama así la admisión, que es una cosa además pública que preside el obispo, y eso a día de hoy no se puede hacer hasta tener la mayoría de edad. O sea, nadie puede entrar al seminario antes de tener la mayoría de edad. Y ahora mismo hay como una gran variedad en las vocaciones. Hay gente que entra pues al acabar el bachillerato con 17, 18 años. Hay gente que entra pues al acabar la carrera. Incluso hay vocaciones que se llaman tardías, gente que entra con 40, con 50. Alguno está con casi 60 años también ha entrado. Bueno, en eso no hay límite. Ujú.
Pero para estas personas de esa edad, ¿hay seminarios de personas mayores? Creo que sí, ¿no? A ver, antiguamente había un seminario, por lo menos en España, en Madrid, que era el que se llamaba de vocaciones tardías, cuando había abundancia de vocaciones. A día de hoy, como hay tan poquitas vocaciones, en cada diócesis más o menos se organizan de una manera. Nosotros, por ejemplo, en Bilbao no tenemos un seminario de vocaciones tardías, porque aquí tenemos 6 seminaristas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un chico que ha entrado, el último que ha entrado es un licenciado, un chico que acaba de terminar la carrera de arquitectura con 25 años, creo que tiene, 26, y el mayor a día de hoy es un hombre que tiene 44, 45. Y a ver, como somos poquitos, la ventaja es que al ser pocos, pues te puedes como cuidar más, ¿no? Y es más como más fácil. Aunque es verdad que una persona cuanto más años tiene, más le cuesta, claro, que ya tienes Claro. más hábitos, tienes tus costumbres, tienes tu, eso sí. No, yo es que conozco aquí un sacerdote Mm. que de verdad es que una maravilla, que está en silla de ruedas, ¿no? Ah, Entonces tuvo muchos problemas para entrar en el seminario de Cádiz, muchos problemas, no lo admitían. Y entonces entró en uno en Salamanca, que sí, decían que era para personas más mayores. Y ahí lo pues tenemos, sí, que es un sacerdote fenomenal, vamos. Si no lo sí, hubieran sí, dejado, no saben en la iglesia lo que se hubieran perdido. ya ves, Nos hubiéramos perdido. Bueno, nos hubiéramos perdido. Bueno, yo en particular me lo hubiera perdido. eso es, sí, Ya. sí. Sí.